Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo podcast, Un matrimonio Imperfecto. imperfecto. Es el pastor Félix Rodríguez. y Reynaliz Rodríguez. Y le traemos este nuevo segmento de este matrimonio imperfecto para que con nuestro testimonio puedan ser edificada pues tu familia, puedas restaurar tu matrimonio. Llevamos 21 años conociéndonos, 21 años. Oh my God, como pasa el tiempo. Pasa el tiempo demasiado rápido, pero dentro de esos 21 años conociéndonos tenemos 14 años casados. Ha sido un proceso muy fuerte, muy doloroso de transformación, de cambio, y queremos contarte un poquito de quiénes hemos sido desde nuestra niñez, para que puedas entender cómo todo lo que tú has vivido en tu niñez pues puede ser la causa de que hoy tu matrimonio esté afectado. Amén, así es. Así es. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Sí, eso fue una noche. Yo salí del trabajo y yo vivía en el Bronx en ese tiempo. Tenía como alrededor de... No diga la edad. No diga la edad. Bueno, estaba joven, en mi juventud, mi teenage years, como dicen. Nada, pasé por un restaurante y vi esta estrella caída del cielo. Y nada, me cautivó su belleza, su hermosura. Y le tiré la larga, como dicen un buen dominicano. Un buen dominicano. Y ahí no, más o menos fuimos que tratando. Conste que no fue él. El amigo de él fue que me pidió el número. Porque él era muy callado. Ah, sí. Y entonces nos conocimos ahí. Él trabajaba en un restaurante en el día y yo comenzaba a trabajar en la noche en otro restaurante. Yo era novecita aquí en Estados Unidos, no hablaba el idioma, tenía muy pocos días de haber llegado. Entonces yo siempre soñaba con tener un novio que hablara inglés. Aparte de que él era muy bonito. Pero yo te hablé en español, ¿fue? Sí, pero yo sabía que tú hablabas inglés porque, no sé, algo me dijo. Fue una combinación de inglés y bonito. Sí, bonito. Entonces, nada, al yo llegar a este país, yo venía con muchísimos desórdenes. Yo tuve una infancia muy terrible, donde no por falta de educación, porque mi mamá fue una mujer muy luchona, una mujer que se entregó a sus hijas, donde nosotros vivíamos, no era tampoco un lugar así donde yo podía contaminarme, simplemente que yo decidí con mis amistades seguir un camino que no debía. Entonces mi papá, yo compartí muy poco con él. Mi mamá siempre estaba un poquito como ocupada, usted sabe, seis mujeres, hembras, 6 mujeres, donde ella tenía que hacer todo, ser papá y mamá. Y yo venía con esa enseñanza de que mi mamá lo era todo y que yo era autosuficiente para todo, de que yo podía hacer todo y que la mujer era la que tenía el mando en la casa, porque yo no vi nunca a mi papá. Vine con mucha falta de amor de mi papá, fui violada a los 13 años, muchos traumas infantiles, una vida muy acelerada, tomaba mucho, tenía malas amistades, tomé muy malos caminos, y a raíz de eso, pues eso afectó a mi edad adulta. Afectó tanto que dentro de mi matrimonio, ¿verdad? Tuvo un fuerte muy grande, una influencia muy grande, igual que él. O sea, en un momento dado tú me dijiste a mí que tú tomaste responsabilidad muy pequeño también. Sí, al igual que mi esposa, se crió en una familia donde mamá era papá también. Y nada, yo ahora entiendo a mi mamá, no la culpo. Mi mamá Claro. me tuvo a mí a los 15 años.
Se separó de mi padre a temprana edad, emigró para Estados Unidos, me trajo, como todo inmigrante quiere que sus hijos estén con ellos, tuvo 2 hijos más, tenía que trabajar, ser padre, madre a la misma vez, entonces me tocó esa responsabilidad de temprana edad. Yo recuerdo 5 o 6 años, yo me hacía cargo de mi hermana, después nació mi hermanito, igual me hacía cargo, porque mi mamá no podía pagar a una babysitter para que nos cuidara, no es como República Dominicana que tú dejas los niños de un primo, un vecino. Mi mamá no tenía tanta familia aquí, entonces esa era la única forma que ella podía, entonces yo me sentía como con mucha responsabilidad a tan temprana edad, que yo entiendo también como llevo las cosas malas, tú tienes que aprender, o sea, sacar de lo malo algo bueno, entonces yo entendí también que eso me formó a ser como un hombre, de algún tipo de manera, pero no era la manera correcta de que un padre, una madre, o sea, un matrimonio, una familia, tiene que crecer juntos, porque así vemos la sociedad. Siempre vemos que cuando la sociedad, la madre y el padre están juntos, es diferente, o sea, hay más como ayuda y todas esas cosas, entonces creo que de ambos lados nos faltó esa esencia de padre. Sí. Bien, esa figura. Y no es que mi papá me llamaba en mi cumpleaños, esas cosas, estuvo ahí, pero no estuvo ahí porque no me dio ese rol de padre, o sea, yo no aprendí qué era lo que, o sea, el rol de un hombre, cómo un hombre tenía que tratar a una mujer, cómo un hombre tenía que comportarse en la casa, o sea, yo veía a mi mamá trabajando y yo entendía que el rol del hombre era suplir. Y tener muchas mujeres. Sí, porque es otra cosa. Hubo una parte de mi vida que llegaron unos tíos míos a vivir con nosotros en la casa. Que tampoco lo culpamos a ellos, porque ellos también aprendieron eso. Entonces, lo que yo vi de ellos fue tener muchas mujeres, que era un plus, que eso para tu ser hombre tiene que tener muchas mujeres. Era un extra. Era un extra, y eso no es ser un hombre, como lo especifica la Biblia. O sea, eso no es ser un hombre, que tú tengas más mujeres, que tú seas machista, que tú suplas, claro, es parte de tu ser hombre, pero hay cualidades que un hombre tiene que tener, como consejero, amigo, esposo, y un sinnúmero de cosas que completa lo que es un hombre. Sí. Entonces, por eso, a este video le vamos a poner por título, Casados sin conocernos. O sea, este tiempo que nosotros hemos durado juntos y casados, en realidad nosotros no nos conocíamos, porque yo venía con ese patrón de que yo mandaba, él tenía que hacer lo que yo diga, yo venía con una vida muy desordenada, trabajaba de noche, las amistades que me conseguía aquí tampoco eran buenas, y en el momento que yo decido seguir a Cristo, que comencé a visitar iglesia aquí en Estados Unidos, ya yo puedo decir que tengo más o menos 7 años, casi 8, porque antes de nosotros llegar a República Dominicana, nosotros visitamos una iglesia aquí por un tiempo, pero no, la iglesia aquí son muy diferentes, no tienen esa presencia del Espíritu Santo que uno puede conocerlo más, sino que es como una cotidianidad de vida, pero realmente el Señor tenía un propósito con nosotros, de que nosotros llegáramos a República Dominicana y más a mí, a un pueblo pues que yo no conocía, y al nosotros tener un desorden de vida totalmente, yo tomaba mucho desde las 9 de la mañana, yo era muy agresiva, yo en mi casa yo armaba unos pleitos, hacía unos líos, iban a visitar los primos de él, a jugar dominó, le tiraba a la mesa, tenía una autodefensa, porque así fue que me crié, porque cuando uno es pequeño va absorbiendo todo lo que uno va viendo en su vida. Por eso es de suma importancia que nosotros cuidemos lo que nosotros hacemos. No importa si es tu hijo, tu sobrino, una prima que estén pequeños, ellos absorben mucho, como yo absorbí muchas cosas que no estaban bien. Y al yo crecer con ese formato, yo pensaba que todo yo lo estaba haciendo bien, y que en realidad también él pensaba que lo estaba haciendo bien. Y esa transformación de mente que uno comienza a tener cuando comienza a conocer a Cristo fue un choque,
porque yo quería dejar de ser la persona que yo era, yo quería cambiar de verdad. Pero él aceptó a Cristo porque yo también lo obligué a aceptarlo. Por mi manera de ser, él tenía que ir a la iglesia sí o sí, orar sí o sí, aceptar a Cristo sin entender. O sea, yo también acepté a Cristo sabiendo que aceptar a Cristo era bueno. Pero tú tenías una convicción, porque sí. Al menos yo sé que tu mamá siempre te hablaba. Sí, y yo siempre oraba. Y yo siempre oraba. oraba. Yo no tenía esa costumbre de Dios, o sea, mi mamá no me inculcó, o sea, ni me hablaba de Dios. Como único yo conocía a Dios, que era lo de Viernes Santo, que era porque eso es tradición de mucha gente. La bichuela con dulce. Sí, hay que comer pecado, o sea, así era que yo conocía a Dios. Wow. Hay que ver la película de la concesión de Cristo, pero esa es la percepción que yo tenía, que Dios, pero yo decía, eso es mentira, eso ya después que yo crecí, yo veía como Dios, como que esa era una película. O sea, que fábula. tú no entendías cuando yo iba, decía vamos para la iglesia, la presencia del Espíritu yo iba Santo, porque en realidad tú básicamente me decías vamos, porque yo, o sea, iba por complacerte, pero en realidad te ponía guapo, pero en realidad cuando uno llega a los pies del Señor no debería ser así, debería ser por algo genuino que te nace de dentro de tu querer conocer la palabra de Dios. Igual que esa gente que van a los caminos del Señor por el temor al infierno, que te va a morir. Entonces nosotros tenemos que ir a través del amor, o sea, tener una disposición propia, no porque nadie te obligue. Claro, nosotros estamos para predicar el evangelio y hablar sobre la buena nueva, pero no quiere decir que tú tienes que obligar a nadie igual con terror. Cuando tú vas a la iglesia y te dicen tú quieres aceptar al Señor, o sea, no lo aceptes nada más por presión psicológica, porque todo el mundo te está mirando y tú tienes que tomar ese paso, tienes que darlo por entiendo yo, que por esa convicción genuina de adentro, de tu alma, que se quiere conectar con el Padre, ¿me entiendes? Sí, entonces, cuando ya decidimos, nosotros vivíamos aquí con la vida desordenada, nosotros todo iba bien porque nosotros tomábamos, estábamos dándole placer a la carne, hacíamos cuantas cosas, peleábamos, nos faltábamos el respeto, pero eso era normal en nosotros. Cuando llegamos a República Dominicana, que nos vamos a la ciudad de Higüey, entonces el Señor comienza a tratar conmigo de una manera tan acelerada que yo sufrí mucho, porque esa transformación en mí, ese cambio fue como de repente, y aunque yo duré muchos años haciendo muchísimas cosas malas, porque no tuve la oportunidad de que alguien se acercara y se sentara conmigo y me dijera, óyeme, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tienes esa manera de ser tan acelerada? Sino que eran críticas por allí, críticas. Imagínense, yo venía de una hábitat que era llena de chisme, llena de que si tú me decías algo yo te volaba arriba, de muchos traumas, de muchas cosas que yo veía entonces dentro de la iglesia. Entonces yo decía, pero ven acá, yo quiero cambiar, y dentro de la iglesia hay personas más peores que en el mundo, aunque yo cometí muchos errores. A raíz de esa transformación tan grande que el Señor fue haciendo en mi vida, yo quería llevarlo a Él, al mismo nivel que yo iba. Entonces, el Señor lo que hizo conmigo fue algo demasiado sorprendente, porque si ustedes me hubiesen conocido antes, o sea, las personas que me conocen antes, todavía se les hace difícil creer que ahora yo soy pastora. Ahora ellos dicen, pero ¿cómo que Renalí es pastora? Pero como eres una muchacha, porque tú nunca, las personas que te conocieron con todas tus fallas, para esa persona tú nunca vas a cambiar. Para tu familia tú nunca vas a cambiar. Entonces, a raíz de todo ese desorden, el matrimonio de nosotros se fue deteriorando porque hubo una transformación de cambio, que él no entendía lo que pasaba en mí, pero yo seguía haciendo muchísimas cosas malas que yo hacía en mi vida pasada, lo seguía haciendo dentro de la iglesia, pero él no entendía muchísimas cosas que yo había cambiado, porque eran tantas, hermano, que miren, de verdad que Dios tuvo que hacer una transformación demasiado conmigo. No, y había ese shock que yo veía que ella, o sea, de que echaba fuera demonios, hablaba en lengua, y vivía poniendo las manos al enfermo, se sanaba y eso. Entonces
yo como que no entendía, porque yo entendía que Dios va acá, pero si Dios está con ella, el Espíritu de Dios está con ella, ¿por qué ella todavía sigue siendo de la misma forma? Porque ella no demuestra ese amor, porque en la calle era esa diferente a lo que se comportaba en la casa, conmigo, con mi persona. ¿Entiendes? Como que había ese shock. Entonces también yo no entendía que había una transformación que estaba pasando. Entonces yo entendía, en un momento yo entendí que Dios me estaba quitando a mi mujer, porque y cómo que Dios entra a tu vida y cambia a tu mujer, pero entonces cambia como para que te odie. Entonces yo no entendía eso, entonces eso me puso como un tipo de coraza también, que yo no quería como entrar al evangelio, porque yo decía, pero si esta es así y está aparentando lo que no es, entonces ¿qué Dios es que ella está sirviendo? Entonces yo tengo que buscar ese Dios, y le buscaba mil formas a Dios, y así sucesivamente. Él buscaba entenderlo dentro de mi humanidad. De su humanidad. Y a Dios nadie lo puede entender. Exacto. Aparte de todo eso, el problema era que el enemigo me hacía como, a mí se me entraba como un espíritu raro, que yo tomaba unos piques y tomaba una forma de ser que yo misma no quería ser así, pero eso fue el Señor que lo permitía para poco a poco transformarme. Entonces, llegó el momento que nuestro matrimonio se fue deteriorando, la finanza se fue dañando, dejamos de tener relaciones, nos llevábamos muy mal, yo le decía cosas del pasado, le reclamaba, yo decía que yo no merecía un hombre como él, yo estaba haciendo mi mundo dentro de ser cristiana, dentro de ser ungida como pastora, o sea, dentro de yo estar echando fuera demonios, orando y haciendo cuantas cosas para el Señor. O sea, yo misma estaba destruyendo mi matrimonio, yo me estaba dejando usar por el enemigo y no me daba cuenta, porque yo no quería admitir mis errores, yo no quería asumir mis errores, yo no más quería ver lo de él. Y llegó un momento que nuestro matrimonio estaba, destruido hace poco. Ya yo tenía mis planes hechos de yo irme, de yo hacer una nueva vida, yo era más por mis niños, pero ya yo no quería ser con él, yo no quería que él me pusiera la mano, nada. Entonces, a raíz de que nosotros vinimos para Estados Unidos, que tenemos un año aquí, que es el año donde Dios más ha tratado conmigo, donde yo he visto su presencia, su amor, su respaldo, donde de verdad yo muchas veces me cuestioné, Señor, ¿es verdad que tú mandaste a ungirme como pastora? Porque muchas veces me lo dijeron, pero a nosotros ver tanta cosa dentro de la misma iglesia, yo decía, Dios mío, pero es verdad que tú a mí me estás llamando como pastora, porque nadie se cree capaz de lo que Dios dice que tú vas a hacer. A raíz de todas esas cosas, a raíz de ese desorden, entramos en una situación financiera que eso empeoró más y tuvimos que salir de allá de República Dominicana para acá, para Estados Unidos. Al llegar aquí, pasamos por mucha situación difícil todavía. Aún más, era la transformación y era la consecuencia de todo lo que nosotros hicimos en el mundo. Sí, por eso estamos hablando, cuando hay una transformación también hay un dolor. Hay un dolor. Estábamos hablando de eso, que cuando hay un cambio, parto, hay un dolor. Sí. Y eso trae una vida nueva. Sí. Entonces nosotros tenemos que pasar por ese dolor, yo entiendo, para que haya esa transformación. Exacto. Y al tener este tiempo aquí, hay muchas cosas que contar. Solamente estamos dando un pequeño resumen porque vamos a ir contando etapa por etapa. Hace poco tiempo, hace un mes, nosotros hemos tratado de que estemos mejor porque, como decía mi esposo, que él me veía echando fuera demonio y todas esas cosas, eso no tiene que ver que tú eches fuera demonio, que tú seas una pastora, que tú seas evangelista, que tú seas un profeta. No tiene que ver con lo que tú tienes que cambiar en tu vida, con lo que tú tienes que rendirte al Señor. El Señor te puede usar para muchas cosas y te puede dar un ministerio, pero eso no te asegura a ti que tu salvación está ahí, sino que tú tienes que cada día ir transformándote por medio del Espíritu Santo. Entonces el Señor fue obrando en nuestras vidas y fue haciendo este trabajo tan pleno en nosotros. Yo me puse a estudiar consejería cristiana aquí en Estados Unidos y
desde que yo comencé a estudiar eso, que yo me di cuenta que nosotros venimos con tantos traumas por dentro, que nuestro pasado, que nuestra niñez, que la manera, y comenzamos a echarle culpa a todo lo que nosotros vivimos, que nosotros mismos permitimos. Porque yo misma era que tomaba, yo misma fue que seleccioné mis amistades. Yo misma era que yo decidí hacer todo lo malo que yo hice. A mí nadie me obligó. No, claro. Entonces, cuando yo comencé a estudiar consejería cristiana, ahí fue que yo me di cuenta que mi esposo cargaba también con muchas cosas, que él tenía que cerrar ciclos en su vida. Yo también, y que era necesario todo lo que nosotros pasamos para aprender a valorar, incluso los bienes materiales. Incluso cuando uno tiene una propiedad o algo y tú no le das el valor que tiene y quiere tener más y más, tú no disfrutas de lo que tú tienes en el momento. Tú no disfrutas de tu familia. Tú no disfrutas del tiempo. Porque tú estás tan afanado en querer tener lo que en el momento a ti no te hace falta. Porque tú no lo tienes. Y eso fue lo que pasó, que nosotros nos llevamos mucho de los matrimonios perfectos que están en las redes sociales. De los matrimonios que están en la película, en la novela. Y ustedes tienen que entender que estos problemas matrimoniales pasan hasta en las mejores familias. Como dicen, claro. No todo un Romeo y Julieta como vemos en la película. No, y que lo que pasa es, hermano, que nosotros grabamos un video y tuvimos que borrarlo por completo porque de verdad que es una batalla. El que yo pongo la foto de mis hijos, de mi familia, para todo el mundo. Yo tenía una familia muy bonita, muy feliz. Yo tenía una vida perfecta para todo el mundo, una mujer próspera, bonita, con un esposo buen mozo, unos hijos hermosos, una familia también económicamente. Era ejemplar, pero en verdad lo que teníamos un desorden. Tenía muchos agujeros. Ni yo lo conocía a él, ni él me conocía a mí. Tenía que entrar el Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer ese cambio que él hizo, para hacer ese cambio para nosotros poder ayudar a esos matrimonios que se restauren. O sea que a medida que tú vayas viendo los videos que nosotros vamos a hacer, tú te vas a dar cuenta que lo que tú estás pasando no es nada. Y que nosotros no podemos desesperar, ni que Dios no obra en el tiempo de nosotros. Yo le pedí mucho a Dios para que Dios cambiara a ese hombre. Pero yo quería ver los cambios cuando yo quería. Mas sin embargo, yo nunca me senté a pensar de que él también tenía trauma, de que él también venía peleando con batallas dentro de él, porque aunque él era hombre, él venía con una ausencia de su papá. Él venía con una falta de amor de parte de su mamá porque no era muy expresiva. Su mamá expresaba el amor de una manera muy distinta a lo que nosotros como seres humanos queremos ver, que nos abracen, que nos besen, que nos den cariño. Su mamá presentaba su amor en suplir sus necesidades. Entonces a él tomar esa responsabilidad desde muy pequeño, ya él no quería tomar la responsabilidad conmigo. En mi relación, en nuestra relación, yo era el hombre. Sí, y vuelvo y digo, no es la responsabilidad porque yo siempre he trabajado y he suplido, pero eso no es, o sea, todo lo que necesita un hombre. Como yo dije anteriormente, un hombre necesita conversar con su pareja, sí, conversar con sus hijos, dar consejos, no es nada más suplir, que eso yo entiendo que faltaba en mí. Claro, y es un proceso, porque yo entiendo también que todavía hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar de ambas partes y de poner de todo el esfuerzo y el empeño y entregarnos para que todo siga fluyendo. Y lo más importante también que yo entiendo es reconocer nuestros errores, porque sí, como en el principio cuando Eva pecó, o sea, todos sabemos que el mandamiento que le dio Dios fue a Adán, de guardar el huerto. Entonces yo entiendo que él no tuvo su rol de guardar a Eva, de su responsabilidad. Entonces él, ¿qué hizo? Oh, Señor, la mujer que tú me diste. O sea, que nosotros siempre tratamos de culpar a la segunda persona por nuestros errores. O sea, no queremos admitir el mal que hemos hecho. O sea, entendemos que el otro es el que tiene la culpa, pero nosotros no tenemos la culpa. Y un consejo, mire, que le queremos dar.
no mire al hombre, siempre mira a Jesús. No vaya donde nadie a buscar consejo. Ve directamente donde el Espíritu Santo. Porque nosotros teníamos muchas personas como ejemplos de matrimonio, como ejemplos de personas. Mas sin embargo nos sorprendimos. Porque de mí yo esperaba que cualquier cosa que la gente quisiera pensar, porque yo me lo merecía, porque yo sabía quién yo era. Pero de unas personas que eran supuestamente un ejemplo, tú llevar una decisión tan grande dentro de las iglesias. Entonces eso es cuando nosotros ponemos los ojos en los hombres y no buscamos un refugio en el Espíritu Santo, una salida en el Espíritu Santo, una transformación, un sometimiento, porque eso es lo que duele, el tú someterte, el tú tener que dejar tu propio yo para ser la mujer y el hombre que Dios quiere que tú seas. Eso es el verdadero evangelio. Tú rendirte ante Él y no dejar que tu carne siga tomando ventaja dentro de tu matrimonio. Porque si no, tú no vas a experimentar una transformación en tu vida. Claro. Y nosotros seguimos hacia adelante porque nadie es perfecto. Aunque mañana discutamos, aunque tal vez sucedan más cosas que nos lleven otra vez a flaquear, pero no es lo mismo, no vamos a tomar las cosas de la misma manera. Acuérdate que estábamos hablando de Egipto, ¿te acuerdas que estábamos hablando? Sí. Que en una ocasión nosotros vimos como, nosotros estábamos en Egipto, salimos de Egipto, volvimos a Egipto, pero transformados, diferentes. Sí. Cuando Moisés salió de Egipto, sacó al pueblo, ¿verdad? Le hicimos como esa analogía. Sí, y cuando pero entonces, a veces uno tiene que volver a Egipto, porque Jesús. O sea, el ángel mandó a José a volver a Egipto. Y Egipto había salido, a un refugio. Y ya Israel había salido de Egipto y lo llevaron con un propósito, pero ya el pueblo... Porque ello lo que pasa, también poníamos de ejemplo aquí, que Dios nos sacó de aquí, de Estados Unidos. Porque cuando vivíamos aquí, nosotros... Estábamos en Egipto. O sea, estábamos haciendo cosas que usted no se imagina. Y el Señor nos llevó a República Dominicana, fue el tiempo para conocerlo, el tiempo para pasar los procesos, el tiempo de ver el verdadero evangelio, ver la verdadera hipocresía, ver tantas cosas y saber que solamente tú puedes contar con Él. A eso el Señor nos llevó allá. Y cuando nosotros decimos, pero mira, el Señor volvió y nos trajo a Egipto, pero transformado. Con otra mentalidad. Con otra mentalidad. Y yo le doy gracias al Señor porque yo misma veo los videos míos y digo, Señor, gracias. Porque yo sé de dónde tú me sacaste, de dónde tú me guardaste de enfermedades, me guardaste de muerte, me guardaste de tantas cosas y me diste una oportunidad tan hermosa que muchas personas dirán, ay, ella tal vez es la misma de antes, pero a mí me basta y me sobra con que mi Dios sepa que de verdad yo me he entregado a Él y que Él ha palpado esa transformación que Él ha hecho en mí. Él lo ha podido saborear, mejor dicho, de esa transformación que Él ha hecho en nosotros. Pero para que ustedes vean que no hay nada perfecto en un matrimonio, yo creo que Él me diga a mí ahora, ¿cuál es mi color favorito? ¿Tu color favorito? Oh, ese yo no lo sé, el rosado, el morado, el azul. ¿Ustedes ven? ¿Y el mío cuál es? Yo lo sé. Entonces, todos los días tenemos que trabajar en esto. Vamos a subir otro video más adelante porque trabajamos, tenemos compromiso, donde él va a explicar cómo él comenzó a conocer a Dios, ya no siendo hostigado por mí. Con el látigo. Tienes que orar, tienes que buscar a Dios. No. Cómo él comenzó a entender que él tenía que cambiar para no perder su familia. Claro. Yo creo que tú no me has contado eso a mí. Entonces yo quiero que en el próximo episodio él cuente qué fue que lo llevó a él a tomar esa decisión de él entregarse a cambiar, a que Dios haga su voluntad. No me lo diga ahora, que no quiero saber. Entonces, denle like,
suscríbanse. Esto es un matrimonio imperfecto. Vamos a apoyar para que lleguen a más personas, para que lleguen a matrimonio, para que entiendan que Dios todo lo puede hacer posible. Así que no te olvides suscribirte, darle like y comentar y compartir. Así es, mi gente, gracias por quedarse estos 30 minutos que tenemos aquí, ¿verdad? Más o menos, no sabemos. Nosotros grabamos el video, se dejó de grabar, hemos hecho este video como 3 veces y ha salido así tipo orgánico, pero le doy las gracias por estar aquí, compartan, suscríbanse, espero que nuestro testimonio sea de ayuda para muchas familias, para que sepan que al final del túnel está esa luz que es el Espíritu Santo y que a través de la palabra podemos fortalecernos en ella, crecer, madurar para dar buenos frutos como hijos de Dios que somos. Y encontrar la solución. Todo problema tiene la solución en las manos de Cristo. Dios te bendiga. Amén. Chao.